Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más. Estamos aquí muy contentos de este nuevo día, de nuestra jornada de 21 días de salud mental y emocional. Bueno, mi nombre es David Escobar, un gustazo si no tengo el gusto de conocerte. Te animo a que nos de sigas en las diferentes redes sociales, de nos des likes ahí, no sé si nos estás viendo, nos estás escuchando en las plataformas de podcast o redes sociales, pero bueno, ahí síguenos para que estés atento a todo el contenido que se está subiendo, que puede ser de gran ayuda para tu vida. Y sobre todo también compártelo a quien crees también que crees que le pueda ser de beneficio. Es algo muy padre, muy bueno. Y bueno, hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Estamos ya aquí avanzando en esta jornada de salud mental y sanidad emocional. Si no has visto los episodios anteriores, los días anteriores, ve y míralos, por favor, míralos, que pueden ser de grandísima ayuda para tu vida. Eh, Compártelo y bueno, ya ahorita ya vamos avanzando con todo este proceso. Y vamos a hablar de algo bien interesante, vamos a hablar un poquito sobre el origen de nuestro comportamiento, el origen del comportamiento encapsulado bajo el paraguas de todo lo que estamos hablando, ¿no? El tema de la salud mental y emocional y todo eso, ¿no? Pero antes de comenzar con todo esto, fíjense, quisiera nada más ir resumiendo un poquito, recapitulando un poco lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? El tema de los pensamientos que se instalan, mentiras instaladas, temores instalados en nuestra vida equivocados y todo eso. Y hemos hablado cómo eso nos modifica un poco, ¿no? Pero imagínense nada más, estaba leyendo y estaba leyendo un experimento que hicieron de que pusieron a unas personas a escuchar por 5 minutos malas noticias en la radio, ¿no? 5 minutos malas noticias, los pusieron a escuchar ahí todos los días, así. Y al paso del tiempo empezaron a ver que estas personas que habían hecho el experimento por, por 30 días, todos los días, 5 minutos de puras noticias negativas, destructivas, nada motivante en lo más mínimo, se dieron cuenta que tuvieron algunos comportamientos similares. Unos tuvieron comportamientos de depresión, otros creían que el mundo era un mundo negativo, unos estaban menos dispuestos a ayudar a otros y, y otros comenzaron a creer que lo que estaban escuchando les iba a pasar a ellos. Y esto nos deja pensando cómo muchas veces, y eso también te ha pasado a ti probablemente en algún momento de tu vida, a mí me ha pasado, a veces escuchas tanta negatividad, tantas cosas tóxicas, tantas malas noticias, que de repente se arma en tu cabeza una visibilidad, una visión de vida un poco equivocada, un poco influida por todo eso que has dejado instalar en tu cabeza y en tu mente. De eso hemos hablado un poquito más adelante, más atrás, perdón. Este, y tenemos que estar conscientes de este punto, porque es como a veces surge esos daños en nuestra mente, esos pensamientos equivocados, por lo que dejamos que se instalen, ¿no? Entonces, quiero que te hagas una pregunta, ¿no? Este, ¿cómo es posible, cómo es posible que estos 5 minutos de malas noticias, de cosas tóxicas en la cabeza afecten tanto a las personas? Obviamente que eso es, definitivamente este, porque todo lo que estamos pensando influye en lo que hacemos. Entonces, si nosotros empezamos a dejar, como lo he hablado anteriormente, que se instalen cosas en nuestra cabeza, eso eventualmente va a ir siendo parte de nuestra visibilidad, se baja nuestro corazón, se manifiesta en una acción y nos da un resultado negativo, positivo, depende de qué se haga, ¿no? Como producto de lo que sentiste y originado en tu pensamiento. Pero hoy quiero hablar un poquito sobre eso, quiero decodificar un poco ese tema del origen del comportamiento, cómo es que nos movemos en la vida, ¿no? Y quiero leer esta parte que dice aquí en la Biblia en Corintios, en 2 de Corintios 10 del 4 al 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda clase de altivez. Fíjense, esto es importante, todo es importante, ¿no? Pero esto es clave, que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nos damos cuenta como
tú y yo tenemos armas espirituales que nos ayudan a mantener todo pensamiento cautivo, todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y ponte a pensar en esto. ¿Cuántos pensamientos que tú tienes hoy van en contra de lo que Dios enseña y espera de ti? Vamos a hacer una pausa desde ahí. ¿Cuántos pensamientos, cuántos a lo mejor autoconceptos tenemos equivocados que van incluso en contra de lo que Dios espera que tú y yo pensemos y nos enfoquemos? Como hablé anteriormente, ¿no? Que nos concentremos en todo lo verdadero. Interesante, ¿no? Y porque fíjense, así voy a empezar un poquito ya al origen de la conducta. Este, voy a hacer algunas pausas. Yo sé que hemos hablado de esas, el pensamiento, se baja el corazón se manifiesta en una acción, esa acción eventualmente va a dar un tipo de fruto, un resultado en tu vida. Pero ahora voy a meter un poquito más a profundidad y más a detalle en este proceso, ¿no? El proceso de la conducta del ser humano basado, agarrando como esta base, ¿no? Pienso, siento, hago y tengo un resultado. Primero estoy pensando en las cosas, luego me baja el corazón al tema emocional, luego se manifiesta en un comportamiento y luego me da un fruto, un resultado, ¿ok? Partiendo de esa base, ¿no? Ahora sí me voy a meter un poquito más, me voy a adentrar un poquito más a detalle, ¿no? Todo a veces el proceso del comportamiento de la persona a veces empieza con una idea, ¿no? Entonces, como te comenta, tú piensas las cosas, estás ahí ideándote cosas, estás pensando, estás maquinando cosas, y luego de ahí comienzas a justificar esa idea que tienes. Empiezas a tener argumentos, es que por esto hago esto y por esto voy a hacer esto. Y de repente te das cuenta que muchos de nosotros a veces, de tanto pensar eso, de tanto estarnos autoengañando y construyendo ahí argumentos y de todo, de repente están obviamente el paso del tiempo, tenemos a veces en nuestra cabeza ya fortalezas, cosas que están ahí establecidas, este, am, que ya están así como de rigor. Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo algo me dice que no voy a ser exitoso en la vida. Y luego empiezas a decir argumentos, no, pues lo que pasa es de que hay mucha competencia. Lo que pasa es que no tengo todas las oportunidades que mis amigos tienen. Y de repente tienes unas ideas en tu cabeza como unas fortalezas que dices, no, es que yo vengo de una generación de fracasados, de gente que nunca hizo nada, y yo por qué debería hacer eso si el mundo está destruido. Y entonces empiezas a adoptar una mentalidad, o sea, que está establecida tan fuerte en tu cabeza que no te deja moverte en otra dirección. Por eso me encanta esto que leí hace muchos años, ¿no? Que el ser humano siempre se va a mover en dirección de sus pensamientos más fuertes. Por eso es bien importante esto, tenerlo bien, bien capsulado. O sea, es que qué ideas surgen en tu cabeza. Obviamente, lo que hemos hablado días anteriores, o sea, pero ¿cómo va el proceso? Lo piensas, luego te autoterapeas, te justificas, y luego de ahí ya se va construyendo una mentalidad, una idea de la vida. Es que así es. Es que no hay manera. Luego de ahí lo que pasa, no hay manera de que sea de otra manera, es que así es. Y luego de repente, uno busca como aliados, ¿no? Ya se empieza a ser como una parte de tu cultura. Ya es como que así es, ya como que buscas a gente que piensa igual que tú y de repente se agrupan. Por eso, si te fijas el comportamiento social de las personas, muchas veces gente se agrupa de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a la manera en que piensan respecto a la familia, respecto al dinero, respecto a la vida en general, ¿no? O sea, a veces de repente uno busca aliados. Si tú eres una persona que te gusta la parranda o te gusta hacer cosas incorrectas, te vas a rodear de gente así. Si eres una persona que busca crecer espiritualmente, a lo mejor eres parte de una iglesia, un grupo pequeño, no sé, ¿verdad? O sea, de una u otra manera te rodeas de eso, ¿no? Y eventualmente se manifiesta pues en la conducta. Es que es lo que hago, ¿no? Entonces, por eso tenemos que comenzar tenemos que llevar nuestro todo pensamiento, fíjense, a la obediencia de Cristo. Tenemos que, como dice que la Biblia, ¿no? Todo pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que sujetar nuestra mente a la mente de Cristo. Y eso se oye muy bonito, pero a la hora ya de la práctica y todo, a veces no nos damos cuenta que tenemos instalados en nuestra cabeza fortalezas, argumentos, ideas bien equivocadas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que piensa que porque nació pobre va a morir pobre, ¿no? Hay gente que piensa, fíjense, hace muchos años yo crecí viendo esto, gracias a Dios, eso no fue parte de mi cultura familiar, pero yo lo miré mucho, donde crecimos en un entorno.
Y yo recuerdo que en ese entorno estaban establecidas ciertas mentalidades, ¿no? Por ejemplo, se decía, si eres pobre y sufres, eres más espiritual. Asociábamos la pobreza con la espiritualidad. Asociábamos, este, asociábamos el sufrimiento con espiritualidad. Yo no digo que Dios no pueda intervenir en procesos de sufrimiento y te enseñe cosas, no estoy diciendo que no, pero a veces lo asociamos, ¿no? O sea, en que entre más sufro, más espiritual soy. A veces otra cosa que pasa, que entre más mediocre soy, acabo que es para Dios. Y por muchos años, por ejemplo, ¿no? En el mundo de la iglesia a veces hemos conocido, o sea, a nivel general, no puedo generalizar, pero hay casos donde a veces la mediocridad lo traducen como algo espiritual. Que salga toda la reunión del domingo toda fea porque pues así, hombre, para la honra y gloria de Dios. Y tenemos instalado mentalidades bien feas. Por ejemplo, a veces también hay mentalidades de que no, yo escuchaba a gente reconocida, o sea, de Dios, de parte de Dios, que decía, o sea, predicadores en algún momento decían, es que ¿para qué estudias? ¿Para qué estudias si ya viene Cristo? Ya viene Cristo. Y yo conocí mucha gente que no se superó, no por falta de posibilidades, porque adoptaron una mentalidad bien equivocada, una mentalidad que no los dejaba avanzar, una estructura mental que no los dejaba comportarse. Por ejemplo, a lo mejor hay personas, ¿cuántas historias no hemos visto? Yo conozco mucha gente con este ejemplo. No voy a dar más detalles, ¿no? Que crecieron en un entorno de pobreza muy fuerte. Y de repente tienen oportunidades que les hacen ganar mucho dinero, o sea, hasta más dinero que muchos profesionistas en la actualidad, porque tienen una oportunidad laboral única en su vida. Y yo he hablado con personas que sí, han acumulado una cantidad considerable de dinero, pero crecieron en un entorno pobre. Pasan 2, 3, 4 meses y siguen igual de pobres. Solamente que, o sea, el entorno cambió. Las puertas estaban abiertas, las bendiciones estaban abiertas, pero su mentalidad seguía siendo una mentalidad de esclavo. Seguía siendo una mente de esclavo. Y esa mente de esclavo no te permite florecer. Entonces, a veces tú piensas, no, es que las bendiciones de Dios no llegan a mi vida. Es que tu mente está cautivada de cosas bien equivocadas. Y eso se manifiesta en muchas opciones, simplemente en tus relaciones, en tu trabajo. A lo mejor no te atreves a soñar porque no estás acostumbrado a pensar en un mundo de posibilidades. Porque tienes establecido ciertas ideas, argumentos, fortalezas. Y luego también, obviamente, como mencionaba, te rodeas de gente que piensa similar a ti. Y luego, ¿qué pasa? Se convierte en una conducta. Yo recuerdo cuando estaba chico, eh, yo estaba en un entorno educativo. Tenía como unos 17 años y yo estaba leyendo todas estas cosas en mi devocional. Estaba en la preparatoria, me acuerdo en ese tiempo. Y yo recuerdo que Dios empezó a hablarme. Digo, yo sé que era una persona con menos madurez. Yo sé que uno nunca termina de madurar, pero pues obviamente en la preparatoria pues tenía menos madurez que la que tengo hoy, ¿no? Pero yo recuerdo que escuchando, leyendo esas cosas, ¿no? De que las promesas de Dios se estaban ahí, que yo tenía que creerlas y para edificar mi vida sobre lo que Dios me había prometido y todo eso. De repente estaba en un entorno educativo, con grupos de personas en mi entorno que tenían una mentalidad muy, 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 vamos a decirlo así, muy mediocre en su mentalidad, una mentalidad muy limitada, una mentalidad que a mí siento que hasta me afectaba estar ahí. Me afectaba ahí porque yo escuchaba y todo lo que escuchaba, todo lo que decían, todo lo que aspiraban, todo lo que pensaban, iba hasta en contra de lo que Dios me había prometido. En contra de lo que Dios me había prometido. Y yo recuerdo que yo fui con la directora de la escuela. Yo fui con la directora de la escuela y dije, ¿sabes qué, maestra? Ocupo que me dé la oportunidad de cambiarme, me quiero dar de baja de la escuela porque me quiero cambiar de escuela. Y la maestra me decía, ¿pero por qué te quieres cambiar? Y yo, obviamente, en esa inmadurez de mi vida, porque no sabía cómo expresar eso que estaba sintiendo y que estaba viendo,
prácticamente yo decía, es que estoy con puros, este, perdonen lo que voy a decir, pero así lo dije, nunca se me olvida, creo que no fue lo correcto, pero así lo dije. Yo decía, estoy rodeado de puros cerebros limitados. Eso le dije yo a la directora. La directora se me quedó viendo y yo, ¿cómo que cerebros limitados? Sí, siento que estoy rodeado de puros cerebros limitados. Puras personas que hablan pura negatividad, que hablan puras cosas que no edifican para nada a nadie, y yo no puedo estar en un entorno así porque no es lo que yo pienso de la vida. Y la maestra se que me quedó viendo yo creo que no sé si era el único caso raro que le había dicho eso en su vida, pero en su carrera docente, pero bueno, el punto es de que hasta me cambié de escuela por eso. Y yo recuerdo que estaba chico, pero en ese momento yo empecé como a darme cuenta qué venía de Dios y qué no venía de Dios. Obviamente a veces no sabía cómo expresarlo y todo, pero bueno, me estaba dando cuenta de eso, ¿no? Entonces, es bien importante empezar a destruir esto, ¿no? Y obviamente que una fortaleza, una mentalidad no se destruye así directamente rápido. O sea, obviamente hay un proceso donde tenemos que primero destruir los argumentos y luego las ideas falsas, y todas esas ideas equivocadas, acerca de Dios, ¿no? De que entre más pobre, más espiritual. Entre más sufro, no necesariamente. No necesariamente. Por eso es bien importante comenzar a identificar en tu vida qué ideas tienes, qué argumentos, qué mentalidades tienes. Yo recuerdo que una vez, este, este, yo fui yo conocí una señora que sus hijos siempre los tenía cochinos, siempre, o sea, pero mal, o sea, los tenía sucios, parecían niños que estaban en la basura, en el basurero, o sea, y yo no entendía por qué, y les iba muy bien económicamente, y yo no entendía por qué los niños siempre estaban sucios, no entendía, pero eran sucios, pero sucios, sucios. Y por X o Y razón, una vez, no sé cómo fue, que una vez la hermana de esa persona, yo y un amigo, le dimos raid de su casa. No recuerdo de algún evento de la iglesia, no sé qué. Y yo recuerdo que por alguna razón recogimos algo ahí en su casa, creo que era una bocina, una cosa así, y entramos a la sala de su casa. Entramos. Pero era la hermana, o sea, no era ella. Y yo recuerdo que en su casa parecía basurero, apestaba, había basura en la sala, era todas las paredes manchadas, era una suciedad así ya enferma, y dije, aquí que algo está mal aquí. Y yo empecé a dar cuenta que muchas veces, como a veces hay cosas instaladas en la persona. Y yo me acuerdo que ellos felices, no, sí, aquí así vivimos, y ahí me quedé platicando, no, porque, y dije, pero por qué viven así? Si tienen todo para... Lo que pasa es de que a veces ya están acostumbrados, adoptan una mentalidad acerca de las cosas, acerca de la higiene personal, acerca del dinero, acerca de las relaciones, acerca de la prosperidad, acerca de la superación, o sea, y hay mentalidades establecidas, son como a veces, ahí están ahí como, no sé si este, fortalezas muy fuertes en las personas. Por eso tú y yo tenemos que, y eso hace pues que comportes de una manera. Pues tenemos que pedirle a Dios que nos empiece a revelar, que nos revele. ¿Sabes qué? ¿Cómo está mi situación actual? ¿Qué pensamientos, qué ideas tengo? ¿Qué argumentos tengo ahí establecidos? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Con quién me estoy rodeando como producto de las fortalezas de argumentos que tengo e ideas que tengo? Porque eso, eventualmente eso me está manifestando un comportamiento. Es súper importante, súper importante. Entonces, antes de terminar estas cosas, y una cosa importante es que muchas veces le echamos la culpa al diablo de todo, ¿eh? No, que el diablo acá, digo, yo sé que el diablo está ahí, este, yo sé que vino a destruir, a matar, a hurtar, yo sé. Pero muchas veces nosotros tenemos la capacidad de saber qué dejamos y qué es en nuestra cabeza y en nuestra mentalidad. Por ejemplo, te voy a hacer unas preguntas para terminar. Este, ¿Cuántas veces en tu vida, y esto me va a llevar al, al, al siguiente día, ¿no? Voy a dar por un poquito de introducción. ¿Cuántas veces piensas en cosas malas en tu vida? ¿Cuántas veces al día construyes representaciones falsas en tu vida? Representaciones mentales falsas, como lo hemos hablado anteriormente. ¿Cuántas veces en tu vida caminas desenfocado, como lo hablamos anteriormente, la trampa del desenfoque? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tu mente anda divagando y se instalan pensamientos equivocados? ¿Cuántas veces en el día? Quiero que pienses hoy, como tarea, piensa qué cosas
se están instalando diariamente en mi vida? ¿Qué ideas están migrando de una idea a ser ya un argumento en tu vida, un argumento a una fortaleza? ¿Qué cosa está creciendo? A lo mejor está creciendo en tu vida. No es que yo no puedo hacer las cosas. No es que hay alguien mejor que yo. Es que voy a fracasar. Es que tengo miedo. De hecho, estaba viendo una película, perdón, una canción que es de los años 60, 70. Ponla ahí en YouTube, búscala. Bien viejita, que se llama Tengo Miedo. Así se llama. Creo que es de la época de mis abuelitos, o sea, 70 por ahí, bien viejita. Y no sé por qué me apareció, yo creo que en la investigación que estaba haciendo me apareció la canción. Y me puse a ver la letra. Y la letra decía, no, 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 está extremadamente deprimente, es lo peor, es increíble. Pero decía una frase en la Biblia, el de la canción, perdón, decía, tengo miedo de vivir, pero también tengo miedo de morir. No, pues ya nos tronó la cosa aquí. Tengo miedo de vivir, pero también tengo miedo de morir. Imagínate. Y si alguien escucha esas cosas y está ahí nomás construyendo, por eso a lo mejor vienen a veces hasta pensamientos de suicidio, vienen pensamientos bien extremos. ¿Por qué? Porque pues que consumes, ¿no? Que hemos hablado anteriormente de eso. Pero quiero que piensen en esto, el proceso de comportamiento, ideas, argumentos, fortalezas, acompañamiento con personas que piensan igual que tú, se convierten en una conducta. Y eso es una decodificación de la de arriba. Piensas, sientes, haces frutos, ¿no? En tu vida. Así que piensa en esto, porque probablemente tu verdadero enemigo, lo que realmente te está destruyendo aquí todo, es tu mente. Ese es un enemigo muy fuerte, tu mente. Así que hay que cautivarla y hay que cautivar todo pensamiento hay que cautivar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y te animo mucho a que te replantes cómo estás pensando. Que te replantes cómo piensas tu vida en relación a la familia, en relación al dinero, en relación a la superación, en relación a las relaciones, en relación al matrimonio, en relación a todo. ¿Cuál es tu mentalidad al respecto? Porque probablemente hay mentalidades ahí instaladas equivocadas. Puede ser. Por eso hay que orar y que Dios nos traiga una revelación de nuestro estado actual en nuestra mente. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente día con la otra parte de lo que estoy hablando. Dios te bendiga. Bye bye.